Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestra conciencia. Comienza diciendo este versículo: conociendo pues el temor del Señor. El apóstol afirma que todo cuanto hace está bajo el respeto reverente al Señor, que es cumplido fielmente en la responsabilidad contraída con Él por el ministerio que le fue dado. Note que este temor a Dios está condicionando todo su comportamiento y al recordárselo a los corintios está vinculando sus actuaciones que algunos cuestionan firmemente, como señala el versículo 12. Esta manifestación condiciona lo que escribe en los dos versículos siguientes, sobre que su único interés era la proclamación del Evangelio y la edificación de la Iglesia. Pablo afirma su decisión de ser agradable a Dios y serlo con su vida, ya que el temor del Señor no es asunto de miedo, sino de respeto reverente por lo que Él es. Esa era la forma de vida de las iglesias en Judea, Galilea y Samaria, conforme al testimonio del libro de los Hechos, donde nos dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 31. Y más adelante también escribiría que el creyente debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Ya que es en el temor de Cristo que nos sometemos los unos a los otros. Efesios capítulo 5 y versículo 21. Solo el apóstol y sus colaboradores, ellos rendían cuentas de su comportamiento y ministerio delante del Señor, y no de los hombres. Continúa diciendo este versículo: persuadimos a los hombres. Una forma de interpretar esta expresión es que, en base a que respeto reverente en el cumplimiento del mandato de Cristo para proclamar el Evangelio, persuaden a los hombres. Note que el verbo está en presente de indicativo en voz activa, por lo que es una acción continuada, ya que la traducción es tratamos de persuadir, es más bien el uso de un presente histórico, pero realmente Pablo y sus colaboradores persuadían. No cabe duda que es una forma genérica del ministerio, ya que la persuasión que lleva a los hombres a la fe en Cristo no es obra del predicador, sino del Espíritu Santo de Dios. Jesús había dicho a los suyos que cuando el Espíritu viniera, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Pero es cierto que Juan utiliza el verbo que es distinto, pero que en el sentido general se corresponde, aunque el verbo en Juan conlleva el sentido de sonrojar, avergonzar, incluso tratar con desprecio, convencer de una falta, reprochar, censurar, acusar, refutar, vencer y otras acepciones, mientras que el apóstol Pablo se trata aquí de persuadir, es decir, estimular a los hombres para que tomen una determinación. Ese trabajo del apóstol está atestiguado en Hechos de los Apóstoles, donde se lee y dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 4. De otro modo,
El apóstol se esforzaba por convencerles de la verdad del Evangelio, cuando dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 23. Sigue diciendo este versículo: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Sin embargo, otro modo de interpretar la frase es que Pablo procuraba convencer a los creyentes de Corinto la sinceridad con que hacía lo que hacía. Él estaba siendo cuestionado entre los que de aquella iglesia, por lo que les hace conocer que cuanto estaba haciendo era al impulso del profundo respeto del temor reverente que sentía delante de Dios. Note que esta interpretación concuerda más con el entorno textual inmediato, lo que significa que el apóstol estaba diciendo: buscamos convencer a las personas de nuestra integridad, pero no necesitamos hacerlo con Dios, porque conoce toda nuestra intimidad. De otro modo, el comportamiento de Pablo respondía al profundo respeto reverente que tenía por Dios. Por tanto, la verdadera realidad de todo su comportamiento era conocido por él, que sabía de la pureza de motivo que conducía a su conducta. Sin embargo, los detractores del apóstol, entre los que estaban los engañadores de los falsos apóstoles, le acusaban de motivaciones impuras en la obra que estaba haciendo. Pero estas calumnias y afirmaciones podrían engañar a los hombres, pero sin embargo no a Dios, que conocía su realidad personal. Pablo procuraba convencer, persuadir a las personas, incluso los creyentes, sobre la honestidad de su trabajo. Algunos serían convencidos, otros, por el contrario, persistirían en su no aceptación de la obra de Pablo. Pero en cualquier caso, sea que los hombres crean en su honestidad o no, todo se está haciendo delante de Dios, que conoce las intenciones del corazón. Y note que esto concuerda y también se enlaza con lo que había dicho anteriormente, en el capítulo 4 y versículo 2, y también con lo que sigue. Sigue diciendo este versículo: y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Con todo, a pesar de que era cuestionado e incluso difamado, tenía confianza en los corintios, que en conjunto estaban persuadidos en sus conciencias, es decir, en la intimidad personal de la integridad del apóstol. Ninguno de ellos podía acusarle de actuar incorrectamente, ni tampoco de buscar su propio provecho personal, sino todo lo contrario, ya que era la luz del testimonio del apóstol que alumbraba a los que consideraban su conducta y no podía reprocharle nada malo. Por otro lado, la forma plural conciencias única vez, por lo que pudiera apreciarse una demanda de juicio correcto sobre él y sus actividades a los hermanos corintios que le conocen personalmente desde ya hace tiempo y testifiquen ante quienes le difaman de su comportamiento desde el tiempo que le conocen. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Comienza diciendo este versículo: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Los enemigos de Pablo, ellos procuraban desprestigiarle delante de los creyentes de la iglesia en Corinto. ¿Y acaso alguno no tendría argumentos suficientes para rebatir
esas acusaciones, ya que esa era la razón por la que el apóstol Pablo, antes de persuadir a los hombres y también de manifestar la corrección y honestidad de conducta delante de Dios. Y es que por esa razón está buscando recomendarse a sí mismo, es decir, no se recomendaba delante de los corintios porque no lo necesitaba, ya que todos ellos conocían sobradamente su comportamiento y actuación a lo largo del tiempo que había estado con ellos, en la fundación de la iglesia y en la enseñanza de la congregación. Sigue diciendo este versículo: si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Ante las acusaciones y falsedades, le estaba dando a los hermanos en Corinto elementos suficientes para que pudiesen rebatir lo que sus adversarios trataban por otro lado de sembrar en contra de él. No se trata tanto de que pudiesen argumentar intelectualmente contra la maledicencia de los falsos apóstoles, sino para que tuviesen elementos suficientes para estar orgullosos de Pablo y sus colaboradores. Note que esa expresión literalmente traducida es dando a vosotros de jactancia a favor de nosotros. Le falta aquí un elemento que complete la oración, por lo que podría incluirse motivos, lo que vendría a decir dándoos motivos de jactancia a favor de nosotros. Realmente no le preocupaba dar argumentos controversiales, sino vivenciales, es decir, que ellos tuviesen suficiente afecto por el apóstol y el testimonio que conocían de él, manifestado durante el largo tiempo desde que comenzó la predicación del Evangelio en Corinto. Se produjo la fundación de la iglesia y el tiempo largo en que estuvo enseñando a la congregación. Todo esto note que era motivo suficiente para que estuviesen orgullosos de él y no permitieran ni maledicencia contra él, ni mucho menos se dejasen influenciar por sus enemigos. Sigue diciendo este versículo: para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo califica aquí a los falsos apóstoles, e incluso pudiera ser también a quien en la iglesia se había puesto gravemente en contra de él. A todos estos los sitúa en la condición de hipócritas, ya que se gloriaban en las apariencias y no en la realidad del corazón. Los enemigos de Pablo venían ellos gloriándose de las cartas de recomendación que portaban de su condición de antiguos creyentes, de la relación que los apóstoles en Jerusalén, mintiendo además al presentarse como enviados suyos, que buscaban el beneficio de los creyentes y ponían a descubierto el supuesto interés de Pablo en su beneficio personal. Aparentemente santos por fuera, pero llenos de corrupción en el interior. Esto eran ellos, ya que procuraban aparentar delante de los hombres, conduciéndolos a creer lo que era mentira mediante una forma externa de piedad aparente. De ahí que diga que su forma era meramente algo externo, pero no podían presentarse ellos mismo ante Dios como piadosos de corazón. Aquellos maestros procedentes del mundo judío, ellos se gloriaban en su ascendencia, también en el cumplimiento de los preceptos legales, en la circuncisión, en la historia de la nación, en las formas aprendidas de los padres, celo y devoción que expresaban en el rostro, es decir, en el exterior, pero llenos de inmundicia en los corazones. Aquellos pensaban que eran los que pertenecían al verdadero pueblo de Dios, mientras que por otro lado ellos pensaban que Pablo y los suyos eran simplemente disidentes por intereses personales.
Pero note que lamentablemente esta especie en extinción no se extingue en el tiempo, ya que del mismo modo hay muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, tanto en la antigua como en la moderna, que se glorían de sus tradiciones, también de su historia, de sus formas, en un compromiso personal que los hace superiores a otros, pero que en realidad son menos detractores de la verdad que otros practican. También son quienes forman partidos religiosos y dividen la obra del Señor, quienes acusan conflictos en las congregaciones, buscando mantener lo que llaman sus principios. También son los que, para prosperar, ellos no tienen vergüenza alguna en desacreditar a otros siervos de Dios, comprometiéndolos con la palabra. Por tanto, es necesario observar el comportamiento de tales personas y separarse de ellos para seguir la senda marcada con las pisadas del Maestro. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. El celo de Pablo y los dones de que estaba dotado hacían que algunos le acusaran de estar loco. Esto mismo fue lo que le dijo Festo luego de oír su discurso de defensa ante Agripa, cuando le dijo: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 24. Y así también ocurrió con Jesús, cuando su propia familia le tachó de estar fuera de sí. En Marcos capítulo 3, versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. No es necesario entender que los falsos apóstoles le acusaban de estar literalmente loco, sino que hacía cosas que para ellos debían ser calificadas como contrarias a la cordura. Sin embargo, todo esto podía servir a los corintios para que pudieran defenderlo, ya que los cristianos que conocían bien su conducta y comportamiento no podían decir esto de él, porque nunca manifestó sino cordura, afecto entrañable, desinterés personal y disposición al trabajo por el Señor en la edificación de la Iglesia. Note que delante de Dios algunos podían tacharlo de loco, pero ellos solo podían considerarlo como juicioso. En ningún caso lo que él decía de sí mismo, aunque pudiera ser acusado de loco por algunos, no lo hacía para ensalzarse a sí mismo, sino por amor del Señor y beneficio de la Iglesia. Y voy concluyendo con esto. Parece ser que el apóstol Pablo había sido acusado de locura, también de fanatismo y varias formas de perturbación mental. Pero note que no niega él que viviese en lo que ha designado como un estado de tensión espiritual, ya que sencillamente dice que si estaba loco era para Dios. Todo lo que pudiera parecer locura para sus detractores era en realidad su profunda devoción de corazón para con el Señor, ya que él se sentía consumido por una pasión por las cosas de Dios. En cambio, si era cuerdo, era por causa de los corintios, ya que lo que este versículo dice, en resumen, es que toda la conducta de Pablo podía explicarse de dos maneras. Una, o bien era celo por Dios, y la segunda, o era por el bienestar de sus hermanos en la fe. Pero note que en ambos casos su motivo era totalmente altruista. Entonces, ¿podrían sus detractores decir lo mismo de sí mismos? Mi amigo, mi amiga oyente, la Academia de la Lengua Española llama al altruismo como una persona que es diligente y procura el bien ajeno aun a costa del propio.
Y la misma palabra de Dios nos enseña, en Romanos capítulo 15, versículo 3, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo ante bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El propósito de Cristo fue siempre agradar a Dios y cumplir a la perfección su voluntad, aun a coste de dar su vida en la cruz a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida que vienen a Él en arrepentimiento. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora te toca a ti tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Y cuál es? Venir a Cristo y hacerlo en arrepentimiento y aceptarle en tu corazón como tu único Salvador. Si nunca antes lo has hecho, pues ahora yo te invito a que así lo puedas hacer. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesucristo, hasta ahora me ha agradado solamente a mí mismo, a mí misma, pero en este momento vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te acepto ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.